presentación tan amable, pues personas como ella, con esa pasión que tienen por enseñar, por la geología, por la biología, pues lo que me motiva. Y esto, el asistir aquí un sábado a estas horas, pues la verdad es que para mí es como una especie de chute de energía, de motivación, porque encontrar un fin de semana a todo este grupo de personas trabajando en cómo enseñar mejor, pues la verdad es que es bastante motivador, y quiero dar las gracias por esa propuesta tan magnífica que es la Red BioGeo, y a todos los organizadores, porque montar una cosa así lleva muchísimo trabajo, muchísimo esfuerzo. Todas las personas que hay detrás de esta organización, pues darle las gracias. Y bueno, como es la hora que es, intentaré hablar bajito para que podáis. Solo deciros que la presentación de PowerPoint que voy a usar ahora, yo la he dejado copiada en 3 ordenadores, por si alguien está interesado, pero aparte de esa presentación, pues tenéis, por si mañana alguien se quiere traer un disco duro, hay una carpetita de Geología de Alicante, donde vienen los PDF de los geolodías y alguna información de la Geología de Alicante, y después de terremotos, pues vienen ahí unas 21 carpetas con PowerPoint, pues uno del terremoto de Japón, otro del terremoto de Haití, otro del terremoto de Lorca, del tsunami, de yo qué sé, hay información. Si alguien, son 4 gigas y pico, por si alguien se va a traer un pincho, son 4 gigas y medio. Hay muchos vídeos repetidos y eso es lo que hace que sea tan grande, pero está como organizado, y si lo desorganizo, entonces si alguien está interesado, pues mañana se puede traer un disco externo y ya busquéis la fórmula de copiaros la documentación. Si alguien, por la razón que sea, no le diese tiempo, pues contacta conmigo y yo pues intentaré hacérsela llegar en un disco de alguna manera, por correo postal, ¿de acuerdo? Pero por supuesto toda esa información la tenéis a vuestra disposición. También los folletitos de los geologías de los 2 últimos años y una escala del tiempo geológico, y solo por 3 euros. Bueno, pues lo tenéis todo a vuestra disposición, y no sé si va a haber folletos para todos, porque pensaba que iba a haber menos asistencia, pero bueno, creo que casi todos lo podéis tener. El que no lo consiga me escribe y yo se lo envío, ¿vale? Lo tenéis también los PDF en esas carpetitas. Bueno, pues voy a pasar ya a la charla, que como decía Vicenta, es un poco una propuesta de recursos para ver cómo trabajar los terremotos mediáticos en el aula. Entonces es como una especie de, yo qué sé, de avalancha de ideas, y alguno a lo mejor de esas ideas pues os sirven 3. Pero bueno, espero por lo menos que haya un par de ellas, 2 o 3, que os puedan valer. Y bueno, están un poco ahí organizadas. Es de un grupo de trabajo. Esto es el fruto de un trabajo de colaboración con Marta González y David Brusi, y presentamos una comunicación en el Simposio Enseñanza de la Geología en Teruel, y ahora va a salir publicado en la revista. Se está haciendo un monográfico de terremotos que saldrá publicado a final de año en la revista Enseñanza de las Ciencias de la Tierra, que es la revista de la EPEC. Entonces, los que seáis socios, pues la recibiréis en casa. Los que no, que sepáis que está colgado todos los PDF desde que existe la revista, desde hace 20 años, hay 600 artículos con acceso libre y gratuito para todo el mundo. Podéis entrar en la página web. Después, al final del PowerPoint, viene el enlace completo, ¿vale? Bueno, estábamos en la comida hablando y bueno, pues Vicenta estaba así un poco preocupada por la dieta, la nutrición, pero que no se debe preocupar, porque como tenéis aquí, el 27 de septiembre de 2011, o sea, dentro de 3 días, un gran terremoto ocasionará el fin del mundo, o algo así. Entonces, ahora se está hablando en los medios de comunicación, bueno, más que los medios de comunicación, en internet, de que el próximo 27 de este mes, de septiembre, por una serie de alineaciones de planetas, hay varias personas que han llegado o que han predicho la ocurrencia de un terremoto de gran magnitud que va a ocasionar el fin del mundo. Aquí tenéis también un artículo publicado en la revista esta que os acabo de comentar, de Enseñanza de Ciencias de la Tierra,
es sobre el terremoto del Áquila. Si habéis leído los periódicos esta semana, seguro que habréis leído que hay sismólogos italianos que tienen que afrontar un juicio. Se ha iniciado esta semana el juicio porque no llegaron a predecir, no fueron capaces de predecir el terremoto del Áquila de 2009. Entonces no llegaron a predecirlo y tienen que afrontar un juicio. Claro, esa persona, el fiscal y el juez que aceptó ese juicio, pues no debió estudiar ni en la ESO ni en bachillerato, no debió estudiar nada de geología, porque, como sabéis, los terremotos, por desgracia, no se pueden predecir a día de hoy. Ningún ser humano, ninguna persona ha sido capaz científicamente de predecir los terremotos. Y a pesar de que eso es algo clarísimo para toda la comunidad científica, pues se ha iniciado increíblemente un juicio que recuerda un poco pues a la Edad Media, a los tiempos de la Inquisición, y es una cosa increíble, pero que está ahí. También en eso tiene mucho que ver, pues a veces las noticias que un poco se ven en televisión. Se espera un terremoto de grado 8 que arrasará la mitad de Andalucía si ocurre efectivamente en esta región. De aquí se propagaría a toda España, destruyendo millones de viviendas. O sea, el tema es que se espera un terremoto de grado 8. De grado 8 ¿se puede producir un terremoto de magnitud 8 en España? Pues de magnitud 8 no, porque no tenemos fallas con esa longitud para producir terremoto de magnitud 8. Pero además es que en caso de producirse, como dice ahí, de ahí destruiría toda Andalucía y de ahí se propagaría al resto de España destruyendo millones de viviendas. Entonces, bueno, pues también un poco el analizar también a veces la información que proporcionan los medios de comunicación o el cine. Aquí tenéis, por ejemplo, la imagen fantasiosa que tiene muchísima gente de lo que es una falla. Una falla, aquí veis el terremoto, cómo va persiguiendo a lo largo de la vía del tren la falla. Y si os fijáis, fijaos cómo el tren da una curva, veis cómo gira y la falla pues da también la curva. Al final el resultado es que se termina volando por la falla. Y aquí tenéis otra imagen de la película de Terremoto, donde una de las protagonistas, desgraciadamente, es tragada por la corteza terrestre, como resultado de... Entonces, el conocimiento científico que tiene la población sobre los terremotos es un conocimiento que desafortunadamente deja bastante que desear. Bueno, esta es una imagen un poco divertida, ¿no? Pero fijaos aquí que dice, pues extreme precaución, falla geológica, ¿no? Como si en ese momento justo pues se produce el terremoto. Entonces, claro, la gente sabe qué es lo que produce un terremoto, sabe qué es lo que es una falla. Entonces, realmente lo que yo os propongo es, la geología es algo más y es más interesante que terremotos, volcanes y dinosaurios. La geología tiene más interés que todo eso. Pero sí que es cierto que hay determinados elementos de la geología que son más atractivos o más mediáticos, ¿no? Más atractivos para el estudiante. El usar esos elementos, por ejemplo, el caso de los terremotos, nos permite, de alguna manera, como conectando con la conferencia de última hora de la mañana, un poco engañar al estudiante y meterle la ciencia, meterle la geología de otra manera. Porque al hablar de terremotos tienes que hablar del interior terrestre, de cómo está compuesto el interior terrestre, tienes que hablar de tectónica de placas, tienes que hablar de un montón de fenómenos geológicos, de geología estructural, de fallas, de pliegues, y todo eso ayuda un poco a introducirle, a acercarle la geología al alumnado. Entonces yo lo que os propongo es una serie de recursos, de ideas, de esquemas. Bueno, ahora os lo cuento. Aquí tenéis, por ejemplo, una página web, el monitor sísmico. Esto es del 23 de septiembre de 2011, de ayer, donde vienen pintados todos los terremotos que han ocurrido en las últimas fechas. En rojo los de ese día, en naranja los del día anterior, y si entráis ahí en el listadito, todo eso lo tenéis en el PowerPoint, los enlaces. Por ejemplo, viene 22 de septiembre, bueno, 23 de septiembre, vienen aquí algunos terremotos. 22 de septiembre, terremoto de magnitud 6.2 en las islas de Tonga, pero, por ejemplo, podemos ver el 15 de septiembre un 7.3 en Fiji, el 15 de septiembre un 6.2, un 6, un 6.1,
O, por ejemplo, sale, lo que pasa que ahí no lo tengo, el de 6.8 en Nepal, que ha causado víctimas mortales, ¿no? O sea que terremotos, por desgracia, hay todos los días hay terremotos y de magnitud considerable. Aquí tenéis, por ejemplo, una tabla donde se puede ver algunos datos, magnitud mayor que 8, que es un terremoto considerado catastrófico, de media hay uno al año, no significa que, como sabéis, que todos los años haya alguno, algún año hay 2 o 3 y otro año no hay ninguno, pero bueno, de media, destructivos, hay unos 18, entre 7 y 7,9, y fijaos, como el de Lorca, pues hay más de 1000, como el de Lorca, que ha sido un 5.1. O sea que estamos hablando de que los terremotos son fenómenos, como sabéis, fenómenos naturales bastante frecuentes. En esa comunicación nosotros pues planteamos una ficha, todo eso lo tenéis ahí en una comunicación, una ficha en la que de alguna manera lo que hacemos es pues ir analizando distintos elementos de cada terremoto. Yo no apostaría por hacer todo esto de forma metódica, pasito a pasito de cada terremoto, localización, magnitud, intensidad, réplicas, sino de esos puntos, pues cada terremoto tiene su particularidad. El de Haití tuvo la particularidad del riesgo de la peligrosidad, el de Japón ha tenido el efecto del tsunami, o sea, cada uno tiene su potencial, cada terremoto es diferente y se trataría, dentro de este esquema, pues desarrollar, potenciar aquel elemento que consideréis pues, más oportuno. Entonces voy a hacer ahora un recorrido por toda esta tabla, desde el 1 hasta el 9, y en cada uno de esos apartados os voy a intentar aportar algunas ideas, algunas por supuesto seguro que las conocéis, y bueno, por si acaso pues hay algo que desconocéis, pues os lo comento. En el primer punto, lo primero sería localización y registro, pues ahí tenéis varios enlaces donde la sismicidad se representa prácticamente en tiempo real y podéis encontrar una página web de la sismicidad en tiempo real de la Comunidad Valenciana, en España, por ejemplo, la página del IGN, o en el mundo. En el mundo hay varias páginas, como el monitor sísmico, que lo tenéis aquí, el Seismon o tenéis la página del Servicio Geológico de los Estados Unidos, etc. Y eso podéis consultar prácticamente terremotos que han ocurrido media hora antes, de manera que es un elemento importante cuando vais a trabajar con los alumnos los terremotos. Un terremoto que ha ocurrido y sale en los periódicos, podéis ir a consultarlo. Y normalmente, si entráis en los detalles, cuando son grandes terremotos suelen enseguida, en menos de 24 horas, ya suelen publicar información científica sobre la explicación de ese terremoto. En qué falla lo ha producido, qué tipo de terremoto ha sido, magnitud, etcétera, etcétera. ¿Vale? Eso lo suelen hacer en estas páginas, por ejemplo, que tenéis aquí, y que, insisto, todo ese PowerPoint, mañana, si alguien se trae un disco externo, pues se puede copiar el material. Localización y registro, pues por ejemplo, terremoto de Lorca, pues el tema ha sido bastante interesante, el hecho de la aceleración que ha producido ese terremoto. Ese terremoto ha sido excepcional a nivel mundial. ¿Por qué? Porque ha sido un terremoto que ha sido muy poco profundo, tan solo 3 kilómetros de profundidad, y la falla que ha roto tenía una ciudad encima, que era Lorca. Justo qué segmento ha roto, el de la ciudad, prácticamente es que ha roto justo debajo de la ciudad. ¿Eso qué es lo que ha provocado? Ha provocado un movimiento súbito del suelo muy rápido, ha durado muy poquito, el movimiento ha durado muy poquito, y aquí veis un poco cómo se ha movido una partícula del suelo en Lorca. Esto es un acelerógrafo que había en Lorca y así se movió el suelo en Lorca. Esto es en planta, no en vertical, sino en planta. De manera que esto es la dirección norte-sur, casi todo se movió en Lorca norte-sur, fue el movimiento principal. De manera que, por ejemplo, en una casa, pues las estanterías con libros que había orientadas en esa dirección caían y las que estaban perpendicularmente quedaban intactas, porque el movimiento principal fue norte-sur. ¿Vale? Pues eso puede dar pie a... Aquí tenéis, por ejemplo, cómo vibran los rascacielos, veis cómo oscilan, y oscilan porque el arquitecto que los diseña, esto es del terremoto de Japón, quiere que vibren. Y ahora vais a ver, en el caso de Lorca, cómo son como 10 o 12 escenas del mismo terremoto en sitios diferentes, y veréis que el suelo se mueve 2 segundos, hace un movimiento súbito. Y eso pues se puede explicar a los estudiantes. ¿Por qué? Porque en el caso de Japón el terremoto el epicentro fue a 100 y pico kilómetros,
el suelo se estuvo moviendo durante un par de minutos, y en el caso de Lorca, como es tan próximo, el suelo se mueve bruscamente muy rápido, dura 2 segundos apenas, como estáis viendo ahí. Es que en las imágenes se ve que es un movimiento brusco, que dura apenas un par de segundos, y veis ahí un empujón, y eso es lo que produjo todos los daños en Lorca, ese movimiento brusco, ¿vale? Como podéis ver en todas esas secuencias. El segundo punto sería la magnitud. Por ejemplo, cuando nos hablan de la magnitud de un terremoto, pues claro, hay terremotos y terremotos, pero podemos aprovechar para explicarles a los estudiantes de qué depende la magnitud de un terremoto. Aquí tenéis la escala de magnitud, y la escala de magnitud depende de la superficie de ruptura, de lo que rompa, del tamaño de ruptura de la falla. Si lo que ha roto es muy pequeño, tenemos un terremoto muy pequeño; si lo que rompe es muy grande, un terremoto muy grande. Por ejemplo, un terremoto como el de Japón, pues estamos hablando que lo que rompió, aquí lo tenéis, aquí fue 500 kilómetros de zona de subducción, 500 kilómetros por 200. Vamos a pensar en una superficie de 500 kilómetros de longitud por 200 de ancho, y todo eso se mueve unos 10 metros de forma instantánea. Eso fue el terremoto de Japón. El terremoto de Lorca, de magnitud 5, pues lo que se movió fue unas 3 kilómetros de falla, como mucho, 3-4, no más. No llegó a superar los 4 kilómetros de falla. Entonces aquí tenéis la relación entre magnitud, el porqué, ¿de qué depende la magnitud? Pues depende del tamaño de la falla, y entonces además es una escala logarítmica, en este caso que es la magnitud momento, que es la que se usa, no la Richter, sino la momento, que es la que se usa para grandes terremotos, va de 30 en 30. De manera que un terremoto de magnitud 6 es 30 veces más grande que uno de 5, uno de 7 es 30 veces más grande que uno de 6, luego uno de 7 es unas 900 veces más grande que uno de 5. Para que se hagan una idea los estudiantes, pues el terremoto de Japón ha sido unas 750.000 veces más grande que el de Lorca, en energía, ¿vale? Esa es la escala de magnitud, lo que implica. A veces vemos en televisión un terremoto que ha llegado a romper la superficie terrestre, mientras que otros, por ejemplo, apenas producen ruptura. ¿Qué ocurrió en el terremoto de Lorca? Pues un terremoto con víctimas mortales, y de esas consecuencias, por fortuna en nuestro país, no había ocurrido desde el año 1956, que ocurrió un terremoto en Albolote, en un pueblo al lado de Granada. Entonces, claro, ¿qué hizo toda la comunidad científica española relacionada con el mundillo de los terremotos? Cuando ocurrió el terremoto, todo el mundo se fue directamente a Lorca, a visitar la zona, y todo el mundo iba buscando la zona de falla, cómo había roto, y no se vio nada, nadie encontró nada. El GPS que había en Lorca se había movido 5 milímetros, pero nadie encontró ninguna ruptura. ¿Por qué? Porque cuando se produce un terremoto, la ruptura empieza en un punto y empieza a propagarse. Imaginaos que empieza aquí la rotura y empieza a propagarse en todas las direcciones del espacio, hasta que llega un momento en que se detiene. Si lo que ha roto son 3 o 4 kilómetros, al final no llega a superficie, y la superficie no llega a romper nunca. Para terremotos pequeños nosotros solo notamos el movimiento del suelo, pero no se da ruptura en superficie. Si el terremoto ha roto una superficie muy grande, al final la superficie terrestre sí se deforma y llega a romper, ¿vale? Esa es la diferencia, y por qué la mayoría de terremotos pequeñitos notamos que se mueve el suelo, pero no vemos ninguna ruptura, y es por ese tema. En relación con la magnitud, por ejemplo, el terremoto de Japón pues ha sido de magnitud 9, y una actividad que se le podría plantear a los estudiantes sería la siguiente. Vamos a investigar, que eso hay varias páginas en internet, los terremotos en función de su magnitud. Pues tenemos el de Chile de 1960, el de Alaska, Sumatra, etcétera, etcétera. Vamos a ver los grandes terremotos en el planeta. ¿Dónde se han producido? ¿Dónde se producen los grandes terremotos? ¿Se puede producir un terremoto de magnitud 9 en España? Los grandes terremotos, y eso da pie un poco a investigar, se producen en las zonas de subducción. Y se producen en las zonas de subducción por este proceso que tenéis aquí simulado así de aquella manera, en el que se ve a Japón ahí botando, y es por el siguiente fenómeno. En la zona de subducción, pensar que lo que tenemos son dos placas, una placa cabalgante y otra placa que se está hundiendo. En el caso de Japón, la velocidad era de unos 80-90 milímetros al año, una cosa así todos los años. Entonces,
pensar que es placa contra placa, roca contra roca, que una placa tiene 100 kilómetros de espesor. Entonces, ahí en la zona de contacto, no penséis en una superficie lisa donde 80 milímetros van resbalando tranquilamente todos los años, sino que es todo lo contrario. Intenta pero no puede, intenta pero no puede. Queda ahí bloqueado, lo intenta, queda bloqueado, 80 milímetros un año, 80 milímetros un año, 80 milímetros un año, hasta que pasan 100, 150, 200 años. ¿Qué ocurre? Se produce el terremoto. Esta zona es la zona de acoplamiento. Como además tienen agua encima, ¿qué ocurre cuando se produce este movimiento? Al tsunami, ¿vale? Entonces, pues hay que explicarles, o se le podría explicar a los estudiantes, el por qué y dónde se producen los terremotos de magnitud 9, que son terremotos excepcionales y que solo se producen en zonas de subducción o en el límite de placas con el Himalaya, que es un límite de placas de colisión excepcional. Aquí tenéis, por ejemplo, el caso del terremoto de 2004, veis corales, esto es del Sumatra, y estos son de las islas de Seineuleu y de Andamán. Y veis los corales, como todos sabéis, los corales viven debajo del agua. ¿Qué hace ese coral ahí? Pues lo que hace es lo siguiente, resulta que en ese proceso de acoplamiento, cuando se produjo el terremoto, la placa cabalgante rebotó. Y entonces todos los archipiélagos de islas que había en la zona de la placa cabalgante rotaron las islas. Las islas rotaron de manera que partes de las islas emergían 1 metro y las otras se hundían 1 metro. Ahí tenéis, por ejemplo, esta isla, creo que es Simeuleu, como esta zona, toda esta costa se hundió, mientras que toda esta costa se levantó 1 metro y pico, todo esto, aquí un eje de rotación y las islas rotaron. Un poco para que asocien también un poco la magnitud, ¿no?, del fenómeno. O aquí veis en Japón cómo la placa se está subduciendo, esto sería Japón, y vemos un GPS. El GPS se mueve poquísimo, porque está todo bloqueado, esto se le llama zona de acoplamiento, el GPS se mueve muy poquito, lo veréis ahora, y empieza a moverse, a deformarse, estamos hablando de milímetros o algún centímetro al año, hasta que ya no resiste más. Se produce el terremoto y veréis como el GPS de repente hace un movimiento brusco y se puede mover 2-3 metros de golpe, un porrazo. Ahora lo veréis cómo pega el base y se mueve bruscamente. Pues eso es lo que ocurre y vuelve otra vez a iniciarse el proceso. Y entonces se va moviendo milímetros. Por ejemplo, que sepáis que en Japón hay zonas, ahora donde se espera el próximo terremoto en las próximas décadas, que es en el sur, pues ahí la costa se hunde unos 7 milímetros todos los años. Todos los años Japón se va hundiendo 7 milímetros, 7 milímetros, 7 milímetros. Y dentro de unos años rebotará y se producirá un levantamiento de 1 o 2 metros, ¿vale?, de la costa japonesa. El concepto de intensidad. Todos sabemos, y este es un concepto también interesante para trabajar con los estudiantes, todos sabemos que la intensidad pues es máxima en la zona epicentral y que se va amortiguando conforme me voy alejando del epicentro. De manera que aquí, por ejemplo, en un terremoto muy grande, en Haití, pues en Puerto Príncipe, justo encima de la falla, tuvo intensidad máxima, intensidad 10, después intensidad 9, 8, 7, 6 y así sucesivamente. Pero fijaos que aquí hay otra vez viviendas destruidas. Y es porque a veces hay fenómenos geológicos, y eso, por ejemplo, ayudaría a explicar determinados fenómenos geológicos. Hay fenómenos geológicos que hacen que aumente los daños, aumente la intensidad y rompa ese patrón general. Por ejemplo, ¿a qué me estoy refiriendo? Pues, por ejemplo, a la amplificación de las ondas sísmicas. Yo ahora cojo y doy un golpe en la mesa y la mesa está vibrando. Ahora mismo vibra. Si ese mismo golpe lo doy en roca, pues vibra mucho menos. Y si lo diese en una gelatina, en un flan, pues vibraría mucho más dando el mismo golpe. Y eso es un poco lo que le ocurre a las ondas sísmicas. No es lo mismo que mi vivienda esté en este tipo de roca o mi vivienda esté en un suelo muy blando, ¿vale? Entonces podemos tener un barrio que ha sido completamente devastado y otro barrio intacto. ¿Y por qué? Pues y las viviendas con la misma calidad arquitectónica, porque uno está en un sustrato geológico y otro en otro diferente. Otro fenómeno es el de la licuefacción. Aquí vemos a esta persona, que veréis que ahora empieza a mover los pies, y cuando se acerque la cámara veréis un poco cómo se mueve el terreno. Y es porque hay determinados sustratos, determinados suelos, por ejemplo arenosos, que no sé si veis cómo se mueve, ¿veis? Es como una especie de arena movediza,
Y a veces la arena, si está saturada en agua y llegan las ondas sísmicas son un tren de ondas, llegan muchas y empiezan a comprimir, dilatar, agitan el terreno, y si es arenoso y está saturado en agua, se convierte en una especie de arena movediza, se licúa, se licuefacta. Ese fenómeno se conoce como licuefacción, y aquí tenéis ejemplos en Japón de licuefacción, pero en Nueva Zelanda ahora ha habido licuefacción y en muchos terrenos, ¿vale? Otro fenómeno es el de los movimientos de ladera. Terremoto de El Salvador, epicentro 100 kilómetros de distancia. Aquí está el epicentro. Aquí está el monte Santa Tecla, que es ese que estáis viendo. En 100 kilómetros no hubo daños destructivos. Y sin embargo llega al monte Santa Tecla, se produce un movimiento de ladera, el terreno se agita, se produce un movimiento de ladera y arrasa varias manzanas, 400 víctimas mortales. Entonces ha aumentado la intensidad por un fenómeno como los movimientos de ladera, y da pie a explicar el tema de los movimientos de ladera. Ahora, por ejemplo, aquí tenéis un vídeo del terremoto de Lorca, que ha producido muchísimos desprendimientos rocosos. Nosotros hemos hecho ahí un trabajo y bueno, hay algún problemilla con el vídeo, pero hemos hecho ahí un trabajo y hemos inventariado más de 300 movimientos de ladera, 300 de desprendimientos rocosos. Toda esta humareda que veis ahí, esa polvareda, más que humareda, polvareda, es de los bloques que se desprendieron. Cuando uno lee documentos históricos de terremotos, la gente habla de volcanes, de humo, que la tierra humeaba y echaba fuego, y nada de eso. Estamos hablando de desprendimientos rocosos. Bueno, la gente se asustó muchísimo porque, y todo eso es de la polvareda de los desprendimientos. Otro punto que se puede tratar, las réplicas. Las réplicas es un tema interesante porque cuando se produce un terremoto, el terremoto principal, pues lo que hace es que se desajusta una falla, se desajusta la zona de falla, y esa zona de falla que se ha desajustado pues tiene que volver a una situación más o menos normal, no ajustada, estable. Entonces, durante un tiempo, después de un gran terremoto, se producen muchos terremotos que normalmente suelen ser más pequeños en magnitud, ¿vale? Entonces, por ejemplo, ¿cuántas réplicas va a haber? Depende de la magnitud. En Lorca, ¿cuánto duran las réplicas? Con una magnitud 5 suelen durar 3 semanas, un mes más o menos de réplicas. Japón, magnitud 9, entre 1 y 2 años de réplicas, ¿vale? Todavía hay réplicas en Japón, ¿vale? Entonces, cuanto más grande es la superficie que ha roto, pues más tiempo está ahí ajustándose, ¿vale? Entonces, el terremoto de Japón y el terremoto de Lorca han sido muy curiosos, porque han sido excepcionales en el sentido de que antes de la ocurrencia del terremoto principal, se produjeron unos terremotos previos. No después, que son las réplicas, sino antes. Esos terremotos anteriores y más pequeños no se llaman réplicas, sino terremotos precursores. Entonces, en el caso del terremoto de Lorca, resulta que a las 5 y poquito de la tarde se produjo un terremoto de 4,5. Eso salvó muchísimas vidas, muchísimas. Porque, ¿qué es lo que hizo la gente? La gente lo que hizo con ese terremoto de magnitud 4,5 que se produjo a las 5 y 5 de la tarde, estaba tan asustada que mucha gente estaba fuera de la vivienda. Y a las 7 de la tarde, 7 menos algo, se produjo el de magnitud 5,1, ¿vale? Entonces, un par de horas antes se produjo un terremoto de magnitud inferior, ese se le llama terremoto precursor. En el caso de Japón ocurrió algo parecido. 2 días antes se produjo un terremoto de magnitud 7,2 y 2 o 3 terremotos de magnitud 6, ¿vale? Que fueron 2 o 3 días antes. Claro, alguien puede decir, eso se podría usar para predecir los terremotos, pero es que no siempre ocurren esos precursores, por desgracia. Entonces, de momento no se puede. Ahora vais a escuchar un ruidito, y ese ruidito, cada campanita es un terremoto, ¿vale? Vais a ver el terremoto de Japón. Uy, perdón. Lo ponemos otra vez. Entonces, cada campanita es un terremoto. El terremoto de Japón. Uy, sí. 3 terremotitos. Otro. Nada. Pasa el tiempo.
¿Qué nos están marcando las réplicas? ¿Qué nos están marcando? ¿Dónde se van a producir las réplicas? En la zona, en la superficie de falla que ha roto, en los 500 kilómetros de zona de subducción por 200 de ancho. Todo ese plano que va hundiendo, de la placa pacífica que se mete debajo, pues todo ese plano es el que termina de ajustarse por las réplicas, ¿vale? Entonces, claro, ya te permite que el estudiante no vea el terremoto como una cosa que produce muchas víctimas mortales, sino ya empiezas a hablar de zona de subducción, le puedes hablar de la zona de Dativenio, le puedes hablar de la zona de acoplamiento, etcétera, etcétera. Otro elemento que se puede trabajar es el de la falla que ha producido el terremoto. Y ya de paso pues, se habla a los estudiantes de lo que es una falla y qué significado tiene. Claro, hay terremotos y terremotos. Por ejemplo, el de Haití. El de Haití tenía una falla, la falla de Enriquillo, que se puede visitar en Google Earth. Por ejemplo, el de Lorca. Pues vosotros, yo creo que aquí no hay ningún especialista, a lo mejor hay alguna persona, pero puede que no haya nadie experto en tectónica activa. Pero si miramos esta fotografía aérea y aquí veis todos los bancales de cultivo, ¿alguien ve aquí alguna falla, algún cambio de color, de materiales? ¿Se ve alguna? Entonces, vemos aquí esta superficie. Esta es la falla de Lorca, ¿vale? Esta es la falla de Lorca, que además esa falla tiene una particularidad, se llama la falla de Lorca-Lama de Murcia, o la falla de Lama de Murcia. Es una falla que se conoce bastante bien, es una falla muy conocida por la comunidad científica, que se conoce su existencia desde hace muchísimas décadas, y es una falla que se ve bastante bien en el terreno y que tiene una particularidad, y es que la falla pasa por Lorca, justo por la avenida principal, por ahí va la zona de falla. Entonces es una falla que da juego, pues ¿ha ocurrido el terremoto de Lorca? Pues podemos investigar un poquito y que sepáis que todo eso no es que vosotros tengáis que hacer un estudio de tectónica activa, sino lo que yo os estoy comentando es que todo eso os lo vais a encontrar en internet, publicado en una serie de páginas web, escrita por técnicos, con un lenguaje a veces más complicado, pero a veces más sencillo, y está disponible en unos pocos días, ¿vale? Terremotos y tectónica de placas. Claro, ¿dónde ocurren los terremotos? Pues en las fallas y en las placas tectónicas. Pues hay terremotos y terremotos. Por ejemplo, claro, con un ritmo tan vertiginoso como el actual, donde hay terremotos catastróficos prácticamente todos estos últimos años, ya nadie se acuerda del terremoto de Sichuan, de China, 2008, pero este terremoto produjo 100.000 muertos, ¿vale? Ese terremoto, si nosotros lo analizamos, resulta que la falla que lo ha llegado a producir es esta falla que está pintada en amarillo. Esto es el Himalaya, y entonces el límite de placas entre la placa indo-australiana, que está aquí en blanco, placa indo-australiana, y la placa euroasiática, pues viene por aquí, baja por aquí, y esto está pues a bastantes kilómetros, a casi 1000 kilómetros de distancia del límite de placas. El terremoto de magnitud 8, que es el terremoto de Sichuan, está a 1000 kilómetros del límite de placas. ¿Dónde se producen los terremotos? ¿Dónde le contamos a los estudiantes que se producen los terremotos? En los límites de placas. En el interior de las placas no se producen terremotos. Pues ahí tenéis uno de magnitud 8, o el terremoto en Ciudad Real de Pedro Muñoz, o los de Galicia. ¿Por qué se producen terremotos ahí? Entonces ya podemos profundizar un poquito. Aquí, por ejemplo, en este enlace de YouTube, que no lo voy a enlazar porque no lo tengo conectado a internet, se ve cómo se mueve todo este bloque. Esta es la placa de la India, que todos los años se mueve 55 milímetros y choca contra Eurasia, y lo que hace es que todo este bloque lo empuja, lo expulsa hacia el este. De manera que al expulsarlo hacia el este, ¿vale? Al expulsarlo hacia el este, aquí, en esta zona, aquí se produce una falla, es la falla de Longmen-Shan, que tiene 300 kilómetros de longitud, y esta falla rompió entera y produjo ese terremoto de magnitud 8. Y esto está a casi 1000 kilómetros del límite de placas. Lo vemos en este esquema. Esto es un modelo de laboratorio de un geólogo francés, de Taponier. Entonces esto es un bloque de madera y plastilina. ¿Y él qué intenta explicar con ese experimento con madera y plastilina? Pues intenta explicar lo siguiente. Si yo tengo dos placas, una
de madera y otra de plastilina. Es decir, tengo una placa más resistente y una placa menos resistente. ¿Qué hace la más resistente cuando entran en colisión? Pues penetra, se indenta, se le llama indentación, penetra en la menos resistente. Y al penetrar, fijaros la India, que veis que ha como penetrado dentro de la euroasiática, ha formado este arco del Himalaya, ha llegado a penetrar 2000 kilómetros. No estamos hablando de poco, de 2000 kilómetros, penetra. ¿Y qué le ocurre a toda esta roca que hay aquí? Al penetrar, al indentarse, expulsa Indochina para el sureste y todo el este de China lo expulsa en esta dirección. ¿Vale? Entonces, aquí tenemos todo este bloque que se está moviendo a una velocidad, a 14 centímetros al año. Y este bloque se mueve a 10. Si yo tengo un bloque que se mueve a 10 y este va más rápido a 14, ¿qué ocurre aquí en medio? Que este que va más rápido cabalga y forma una falla inversa, un cabalgamiento. ¿Me explico? Entonces se forma esa falla inversa, en el bloque levantado se forma, este es el bloque levantado, aquí está lo de los osos panda, en esta zona, y aquí el bloque hundido, la cuenca de Sichuan, que es, este es el bloque levantado, montañoso, cabalga, monta encima, esto es una falla inversa, un cabalgamiento, y es una zona montañosa, porque esto se mueve 14 centímetros y esto 10, ¿vale? Y eso nos permite hablar un poquito de, pues eso, lo que os decía, de tectónica de placas. Otro elemento para poder trabajar en el aula relacionado con los terremotos, pues son los tsunamis. Ahora, lo que han estado tan de moda, desgraciadamente. Y entonces, por ejemplo, aquí tenéis algunos que estéis aquí ya la conocéis, pues una animación del tsunami de 2004. Y entonces ahora la voy a volver a poner y vais a ver unas franjas azules y otras rojas, azules y rojas. Las azules son los senos de la ola y las rojas son las crestas de la ola, ¿vale? Entonces, cuando se produce aquí, bueno, antes de seguir y de ver la animación, deciros que esto es Tailandia, fotografiado por el satélite, y esta franja amarilla es la franja de arena de playa donde se ponen las toallas, las sombrillas, donde se ponen los bañistas, y esta parte gris es arena que siempre está tapada cubierta por el agua. Entonces aquí el satélite la pilló 350 metros atrás, pero en muchos sitios llegó hasta 700 metros, ¿vale? En Tailandia. Entonces ahora, insisto, vais a volver a ver la animación y fijaos el color azul. Cómo llega a Tailandia antes el azul y a Sri Lanka y la India llega antes el rojo. Azul, rojo, pero a Tailandia, ahora se dispara otra vez, fijaos que a Tailandia llega primero el azul. ¿Y eso qué significa? Pues significa lo siguiente. Mirad, cuando se produce... Algunas surgen con la cresta, la parte más elevada del... Cresta, seno, pero en otro sentido viaja primero un seno. Si viaja primero un seno, cuando llega a la costa, ¿qué va a hacer? Que se retrocede. Y cuanto más retroceda, ¿qué significa? Que mayor va a ser la inundación posterior. ¿Qué ocurrió en Tailandia en 2004? La costa retrocedió en muchos sitios unos 700 metros. ¿Cuánto tiempo tardó en volver? 10 minutos. ¿Vale? Retrocedió 700 metros, 500 metros, 600, depende de la costa, y tardó 10 minutos. Entonces había documentos en internet, muchísimos, de divulgación, muchísimos. Publicados antes de 2004, aquí os leo uno del año 2001, que estaba publicado en muchos idiomas, en muchísimos idiomas. Muchos tsunamis se presentan primero con un retroceso del mar que deja emergidas grandes extensiones del fondo marino. Corra, no se detenga, aléjese a una zona elevada. El tsunami llegará, no dice puede que sí, puede que no, llegará. ¿Por qué llegará? Porque es que el retroceso ya es tsunami, ya es ola, ¿vale? Entonces, bueno, era un fenómeno muy conocido y en Tailandia murieron 75.000 personas. ¿Vale? Aquí tenéis a Tilly Smith, una niña británica de 10 años que recogió un premio, la tenéis recogiendo un premio en la UNESCO, porque ella estaba en una playa de Tailandia y fue la única en todo Tailandia, la única persona que supo identificar que aquello era un tsunami. Se lo dijo a sus padres, avisó
sus padres pues, se ve que le hicieron caso, avisaron a toda la gente de la playa, evacuaron esa playa y esos hoteles y no murió nadie en esa zona. Y aquí la tenéis recogiendo el premio porque su maestra en primaria le había explicado lo que era un maremoto. La maestra es que no sabemos ni cómo se llama. No sabemos ni el nombre. Aquí tenéis una cosa curiosa. And then tsunami occurred. Aquí, fijaos, Here you esto can es de see, Chile. here's Chile, and that's where the earthquake and then tsunami occurred. And this is going to take us out more than 24 hours, and this will give you a really good idea about the... Mira, ahí está esta chica de la televisión explicando en tiempo real la llegada del tsunami a Hawái. Ella estaba diciendo, faltan 15 minutos para que llegue el primer tren de olas a Hawái. Lo estaban esperando y le estaba explicando de una forma increíble, increíblemente clara, buenísima, rigurosa, a todos los televidentes de esa cadena de televisión lo que era un tsunami, el tsunami de 1960, por qué se producía un tsunami, qué era un tsunami, cómo se comportaba, cómo se propagaba por el Pacífico. Y lo hacía porque eso no puede ocurrir en la televisión. Ocurre porque existe. Existe ahí, en esa imagen. Lo podéis ver y lo podéis leer si os copiáis. Y veréis cómo lo hace de una forma muy didáctica y por qué eso no puede ocurrir. En el terremoto de Lorca ha habido científicos que han salido en televisión, pero a lo mejor no tanto y explicando la falla de Lorca, enseñándosela a la gente. Ha salido un arquitecto en el terremoto de Lorca explicándole a todos los ciudadanos españoles por qué cada edificio que se ha caído, el por qué. Porque todo eso tenía una explicación muy sencilla arquitectónica y era muy fácil de entender para cualquier persona. ¿Vale? Entonces, bueno, pues eso un poco se echa a lo mejor en falta. Aquí tenéis el terremoto de Chile y fijaos cómo explica. Esto era agua. ¿Sabes que yo con la ilustración fuimos al cerro? Arriba andaba con el cerro para no decirlo, amanecimos. Subimos al cerro. Subimos al cerro, eso es lo que hicieron en Chile. Fue un terremoto de magnitud casi 9, 8.9. Y no hubo tantas víctimas mortales por el tsunami, porque la gente en Chile tiene una educación contra terremotos buenísima. Y todo el mundo que vive en la costa, cuando sintió el terremoto, evacuó la zona. Bueno, eso desde tiempos inmemoriales de los pueblos indígenas que habitaban toda la zona, pues ya lo conocían. Y entonces es algo que lo tienen interiorizado y que la educación salva vidas. La educación, la formación de las personas salva vidas. Como Tilly Smith pues se lo demostró a bastantes personas. Bueno, el terremoto de Japón, ¿por qué ha sido tan destructivo? Pues ha sido tan destructivo por lo que se conoce como fenómeno de amontonamiento. Fijaos la diferencia entre una ola de mar y una ola de mar de medio metro. Impacta y retrocede, ola de mar. Impacta y retrocede. La ola de tsunami, la misma altura, impacta e inunda. Esa es la gran diferencia, eso es lo que ha ocurrido en Japón. ¿Pero por qué ocurre eso? Porque cuando se produce, bueno, aquí hay un fallo en el esquema, y es que pone una falla normal, y son siempre inversas, zonas de subducción, falla inversa, ¿vale? Entonces, se produce un terremoto en el fondo oceánico, ¿vale? Se produce el terremoto y genera en mar abierto, justo en esta zona, una ola así de alta, de un metro y medio, así de alta. Esa ola es de una altura de 1,5 metros, pero tiene más de 100 kilómetros de anchura. Desde ahí empieza a viajar en todas las direcciones del espacio, a la velocidad de un avión de pasajeros, unos 800-900 kilómetros por hora. Empieza a viajar en todas las direcciones. ¿Qué ocurre cuando se acerca a una zona de costa? Cuando se acerca a una zona de costa, el fondo oceánico, como sabéis, va ascendiendo, no cabe esa masa de agua, esa enorme ola, esa masa de agua que va viajando, no cabe, y entonces lo que hace es que empieza a estrecharse y a levantarse. Cada vez tiene más altura y es más estrecha, pero además se frena. Se va frenando su velocidad, 300, 100 kilómetros por hora. ¿Qué ocurre si vamos por la autovía a 100 kilómetros por hora, o 110, o 120, y tocamos el freno? Vamos adelantando, tocamos el freno, pues el coche que viene detrás, generamos un pequeño atasco. Y eso es lo que ocurre en los tsunamis.
frena la primera ola, le viene la segunda, la tercera, la cuarta, se genera una enorme masa de agua que inunda y eso es lo realmente destructivo. En Japón ha ocurrido eso, aquí tenéis el proceso de inundación en la derecha, que ha sobrepasado un muro anti-tsunamis, ese es un muro anti-tsunamis, y lo salta, y ahí es donde los japoneses se han equivocado. Ese es el error que han cometido. Y es que ellos no se esperaban en sus cálculos un tsunami de esas dimensiones. Habían calculado, ellos sabían sobradamente que en Japón hay tsunamis, que hay tsunamis grandes, pero no tan grandes. De hecho, en los registros históricos e instrumentales, el máximo terremoto que se había producido en Japón, el máximo terremoto de la máxima magnitud, y he comido bien, la máxima magnitud era una magnitud 8.1. Era lo máximo que se había producido en Japón. Pero sí que es verdad que ahí la geología había aportado otra información muy valiosa y que no se había tenido en cuenta. Y es que los registros geológicos indicaban tsunamis más grandes, de magnitud 8,5, 9. ¿Y eso cómo se puede saber? Vosotros habéis visto ahí los coches flotando, igual que se transportan los coches, transporta la arena de la playa y los sedimentos marinos. Y si tú vas a tierra adentro, haces un sondeo, estudias las capas y te encuentras una capa con fósiles marinos, la datas, ¿eso de dónde ha llegado? Son traídos por tsunamis, se llaman tsunamitas. Las datas, se conocen la edad radiométricamente y puedes saber los tsunamis que ha habido en el pasado, ¿vale? Pues eso, por ejemplo, en Japón se sabe. Otro punto es el tema otro punto a debatir, otro posible punto, es el tema del riesgo sísmico. Aquí tenéis un terremoto de magnitud 7 en Japón en el año 2005 que produjo una víctima mortal por un infarto. Aquí el caso era, porque son terremotos un poco alejados de tierra y cuando llega se mueve bastante, pero las estructuras están muy bien diseñadas. Aquí tenemos un terremoto de magnitud 6.9 en California, en Loma Prieta, en la falla de San Andrés, 63 víctimas mortales, pero de las 63 casi todas fueron en esta estructura que tenéis aquí. Esta estructura, allí construyen las autovías o las autopistas. Aquí yo no sé si se aprecia la foto, pero hay como dos alturas. Entonces, unos coches van por arriba y otros van como enterrados, como en un túnel, un falso túnel. Y entonces la estructura colapsó, hizo sándwich y atrapó a una serie de conductores y hubo 63 víctimas mortales, casi todas en esta estructura. El ingeniero que la diseñó tuvo que afrontar un juicio. Entonces tendrá sus seguros y tal, pero es decir, la pregunta es, y eso es lo que hay que hacerle la pregunta a los estudiantes: terremoto de Haití, magnitud 7, 200.000 muertos. ¿Qué es lo que mata? ¿Mata un terremoto? ¿Mata el movimiento del suelo? ¿Qué es lo que mata en un terremoto? Si nosotros estamos en la falla de Enriquillo, que es la de Haití, y pongo un pie en un bloque de falla y otro pie en el otro bloque de falla, y me pilla justo en el momento del terremoto, como mucho voy a moverme un poquito, pero ya está, caí un poquito, me apoyo en el suelo y de ahí no paso. ¿Qué es lo que mata en un terremoto? Cuando colapsan las estructuras. Eso es lo que mata los edificios. ¿Puede el ser humano construir un edificio que resista un terremoto de magnitud 7? ¿Está el ser humano capacitado para construir edificios que resistan magnitud 7 y magnitud 5.1? El riesgo sísmico, pues de peligrosidad por exposición, por vulnerabilidad, ¿vale? La peligrosidad no la podemos cambiar. Si yo vivo en Lorca, o yo en mi caso particular vivo en Alicante, ¿qué pasa? Está atravesada la ciudad de Alicante por una falla que es la misma que pasa, bueno, no exactamente la misma, pero es una de la familia. De la de Lorca se prolonga y llega a Alicante y atraviesa la ciudad de Alicante. Si yo vivo en una ciudad como Lorca, que está atravesada por una falla, la peligrosidad de Lorca, eso lo podemos quitar la falla, no se puede quitar. Peligrosidad no la podemos mover. La exposición significaría que quitamos la ciudad de ahí. Vamos a coger Lorca
y la cambiamos de sitio. ¿Eso se puede hacer? Tampoco. Entonces nos queda un elemento clave, que es este, la vulnerabilidad, que es un poco el que se debe de trabajar con los estudiantes, la vulnerabilidad. El ser menos vulnerables, el intentar trabajar con prevención, con una serie de medidas para ser menos vulnerables. Por ejemplo, ahora, desde la asociación, desde la EP, se está intentando promover una especie de simulacro a nivel nacional, el mismo día en todos los centros educativos que se quieran sumar a esa actividad, pues para decir a una hora y tal, terremoto, y hacer un simulacro sísmico, pero no para salir todos corriendo ahí, sino simplemente para trabajar el tema de los terremotos y proporcionar una serie de materiales didácticos y que la gente trabaje el tema de la prevención, ¿vale? El saber qué hacer en caso de terremoto. El noveno y último punto es ¿qué sabía la comunidad científica? ¿Vale? Ese también yo creo que es un tema bastante interesante, porque a veces hay un conocimiento científico que está ahí, muchas veces está accesible porque está, otras veces no, pero otras veces está accesible en revistas de divulgación. Esta mañana se comentaba en alguna de las salas, y entonces si está accesible en revistas, de ¿por qué no usar esa información? Por ejemplo, terremoto de Haití, esto es la portada del PowerPoint del profesor Eric Ale, que presentó en el año 2008. Eso es su primera diapositiva. Dio una charla, que la dio en Haití, y también esta misma charla la dio en un congreso geológico que se celebró en la República Dominicana, en Santo Domingo, en el año 2008. Entonces ellos hicieron un estudio con GPS para ver la velocidad de las fallas que había allí, en la isla. Y estudiaron la falla que después produjo el terremoto de Haití, que es la falla de Enriquillo. Entonces decía, aquí dice, la falla se mueve a una velocidad de 8 milímetros al año. Lo pone aquí. El último terremoto que se produjo potente en la isla fue en el año 1751. Y ellos dijeron, si todos los años se mueve la falla a 8 milímetros, si el último terremoto fue en 1751, ¿cuántos años han pasado? 250. Multiplicaron 250 por los 8 milímetros y obtuvieron más o menos un desplazamiento de 2 metros. Se fueron a unas tablas, que ahora os enseñaré, y llegaron a la conclusión de que esa falla tenía la energía acumulada suficiente para producir un terremoto de magnitud 7.2. Eso en el año 2008, ¿vale? En este estudio GPS, pues algunas de los... Aquí tenéis la isla de la Española, esta parte oriental corresponde a la República Dominicana y la parte occidental corresponde a Haití. Aquí tenéis la falla que rompió, la falla de Enriquillo, y aquí la falla septentrional. Entonces ellos con GPS llegaron a la conclusión de que todo el límite de placas se movía, la placa del Caribe respecto a la placa norteamericana se movía 20 milímetros al año, las dos placas, ¿vale? 20 milímetros. Calcularon a un lado y otro de la falla de Enriquillo que esta se movía 7 milímetros o 8. Y la septentrional 9. 7 más 9, 16. Me faltan 4 para los 20. ¿Esos 4 dónde están? Pues en pequeñas fallas que había por el medio, ¿vale? Entonces al final los 20 milímetros se me reparten en varias fallas. Lo que no puedo es que la suma de cada falla sea más de 20. Eso es el tope. Entonces, 7 más 9, ¿vale? Y eso es lo que calcularon. Después llegaron, hicieron estas tablas y dijeron lo siguiente. Falla del sur, la de Enriquillo. Velocidad 7 milímetros. Edad del último terremoto, 250 años. El déficit de desplazamiento, 7 por 250, 1,7. Se vinieron a esta escala logarítmica, 1,7, levantaron, magnitud 7.2. Falla septentrional, velocidad 9 milímetros, edad del último terremoto, entre 770 y 960 años. Déficit de desplazamiento, entre 7 y 8 metros. Potencial para un terremoto de magnitud 7.7. Es decir, que en el norte de la isla, esta falla, la septentrional, tiene ahora mismo, a día de hoy, energía acumulada para producir un terremoto de magnitud 7.7.
pensad lo que ha producido un terremoto de magnitud 7, vamos a imaginar un terremoto, esperemos que eso ocurra dentro de muchísimos años, dentro de 200, 300 años, y que las circunstancias de aquí hayan cambiado. Y ya para terminar, algunas reflexiones, pues en el caso de Lorca, pues la necesidad de revisar la norma sismorresistente. En Lorca, de las 9 o 10 víctimas mortales, todas menos una, solo ha habido una que ha fallecido dentro de una vivienda. Todas las demás han sido por este fenómeno, por el desprendimiento de elementos externos de las estructuras. Entonces se llegaron a desprender balcones, cornisas y atraparon a los viandantes o gente que estaba escapando, gente que notó la sacudida, salió corriendo y desgraciadamente fue atrapada. Entonces, ¿qué dice la norma sismorresistente de esto? Una línea, pero no establece ningún reglamento. Entonces eso es un elemento que es importante para pensar en él, y eso es el terremoto de Lorca. Si a partir de hoy se hacen bien las cosas, puede salvar muchísimas vidas en el futuro. Por ejemplo, esto es un instituto de secundaria, el Instituto Ramón Arcas de Lorca, y aquí veis cómo está un poco por dentro. Por suerte, como fue por la tarde, allí hay 1000 alumnos por la mañana, hay algunas fotos en las que se ven los cristales en los pupitres. Entonces, por suerte, ocurrió por la tarde, y además los pocos alumnos que había por la tarde, resulta que por el terremoto de magnitud 4,5 de 2 horas antes habían evacuado la zona, pero el instituto tenéis que verlo. Entonces, a ver, una sociedad que se precie debería pensar si quiere invertir, sobre todo si sabes que vives en una zona sísmica, si sabes que tienes fallas en esa ciudad y que se conocen y son conocidas, y que sabes que cada centenares de años, no centenares, sino centenares de años va a ocurrir un terremoto. Es decir, el próximo que ocurra en Alicante o en Granada puede ser perfectamente dentro de 450 años. No lo sabemos. Y pueden pasar centenares de años. Entonces, tienes que decidir si inviertes o no inviertes en diseño sismorresistente. Pero no sé, yo creo que colegios, institutos, edificios clave deberían de tener, por ejemplo, el hospital de Lorca se cerró inmediatamente. Terremoto, hospital cerrado. Eso no tiene sentido. Se cerró enseguida, fue lo primero que se cerró, el hospital. ¿Vale? Y también reforzar un poco las campañas de formación. Por ejemplo, saber qué hacer en caso de terremoto. Aquí tenéis una escena en la que se produce el terremoto y al momento, a los segundos, entonces ahí fue un poquito, a ver, fue yo imagino que de los nervios, ¿no? Pero sí que es verdad que detrás de esa anécdota subyace un problema importante, y es si realmente, y de ahí viene lo de la idea del simulacro, si realmente estamos preparados, si realmente conocemos bien el planeta en el que vivimos, sabemos cómo funciona y un poco aprendemos a convivir con él y reducir el riesgo a la mínima expresión. Ahora mismo pues hemos iniciado con la colaboración de estudiantes de segundo de bachillerato de la asignatura de Geología. La asignatura de Geología segundo de bachillerato existe. Que lo sepáis que existe. Instituto Ramón Arcas Lorca, profesor Juan Antonio López Martín, existe esa asignatura y tiene bastantes matriculados. Pues sus alumnos, que son un grupo bastante numeroso, están realizando una investigación y han pasado más de 1000 encuestas en toda la ciudad de Lorca. Ya prácticamente las tienen todas, creo que el lunes o el martes terminan de recogerlas y harán un trabajo de interpretación de todos esos resultados sobre cómo ha vivido la ciudad de Lorca y los ciudadanos de Lorca ese terremoto. Y ya para terminar, pues un poquito, ahora viene la publicidad. Entonces, bueno, que sepáis que en estos enlaces están publicados más de 600 artículos PDF y se va a publicar, a ver, el número saldrá publicado en diciembre, un monográfico sobre terremotos. El número se publicará en diciembre y estarán los PDF,
los encontráis que hay un número secuestrado. El último está secuestrado y solo es para los socios de la ET, y después a los 4 meses, cuando sale el siguiente número, es cuando se libera. Entonces estará ya, el monográfico de terremotos estará libre, yo calculo que para el mes de marzo-abril del próximo año, de 2012. Pero que tenéis, mientras tanto, tenéis ahí muchísimos artículos que algunos pues, os interesarán más y otros os interesarán menos, pero que están a vuestra disposición para todos los que no seáis socios y queráis. Ahí también hay algún folleto por si a alguien le interesa lo de la asociación. Y bueno, pues nada, muchísimas gracias a todos por vuestra atención.